Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo a qué hora te estás conectando, si estás viendo este video en directo o en diferido. Damos a ti la bienvenida a este tu curso sobre doctrinas básicas. Amén. Hemos estudiado sobre el propósito, hemos estudiado sobre la Trinidad, hemos estudiado sobre la oración y vamos a continuar en este hermoso día sobre la oración. Amén. Hemos estudiado la clase anterior sobre cómo se divide el Padre Nuestro, cuáles son los elementos del Padre Nuestro y cómo se diferencia esa oración de las anteriores oraciones que habíamos visto en David, en Abraham, en Moisés. Es una oración novedosa porque nos relaciona ya con el Padre de una manera paternal, nos relaciona con Dios ya de una manera paternal, ya nos relaciona de padre, hay una relación de padre a hijos y nos enseña a pedirle a nuestro Creador como Padre. Amén. Yo quisiera que en esta noche vamos a orar, en este día vamos a pedir al Señor que sea Él tocando nuestras vidas, que sea Él tomando el control de esta transmisión, que sea Él tomando el control de todas las personas que están allí conectadas en este momento, que dicen: Señor, yo quiero orar, y yo quiero orar de una mejor manera, yo quiero orar de una mejor forma, yo quiero aprender a hacerlo como tu Hijo nos enseñó, como tu palabra nos enseña, en una relación de paternidad, en una relación de padre a hijo, orando bajo ese derecho legal que nos corresponde y por la muerte de tu Hijo Jesucristo allí en la cruz, que nos hizo hijos. Ya no somos extraños a ti, Señor. Ya somos hijos, ya no somos enemigos tuyos. Ya no estamos apartados de esa gloria, apartados de esa presencia, sino que hacemos parte de ella, Señor. Gracias por la vida de cada persona, Señor, que está aquí conectada. Llénalos de tu presencia, de tu poder, de tu gloria, Señor, como nunca antes, Señor. Danos el denuedo para orar, oh Dios, con confianza, con seguridad y con autoridad, Padre Santo. Estamos aquí bajo el poder del acuerdo, porque tú has dicho que donde están dos o más, ahí está tu presencia. Y yo sé que tu presencia está aquí, Señor. Estamos utilizando la tecnología. Y yo sé que hay personas conectadas de Bogotá, de fuera de Bogotá, aún por fuera de Colombia, Señor. Estamos conectados en este momento invocando tu santo nombre y diciéndote: Espíritu Santo, enséñanos. Porque Jesús dijo: Él les enseñará todas las cosas. Espíritu Santo, que no se hable nada que no esté bajo tu voluntad, que seas tú nuestro guía, Señor, en esta enseñanza, que seas tú, Señor, nuestro consuelo. Gracias, poderoso Espíritu Santo, porque te estás moviendo en cada familia, en cada persona aquí que se está conectando. Declaramos que tu unción y que tu poder, Señor, se derrama sobre cada uno de ellos. Amén y amén. Bueno, estábamos hablando de la última clase sobre la partituras que tiene la oración del Padre Nuestro, y quisiera pues comenzar esta clase con la oración de autoridad. Como habíamos hablado, Cristo muere para darnos esa posición y hacernos hijos de Dios. Amén. Por lo tanto, somos traspasados de ser ajenos a Dios a ser hijos y colocados en un lugar celestial. La palabra dice que juntamente con Cristo nos ubicó. Pero habíamos hablado que hay un tema aquí muy importante, porque la doctrina cristiana se divide en dos: en los que creen en la salvación, que algunos le llaman creciendo en gracia o salvos siempre salvos, de que pueden hacer lo que les da la gana y son siempre salvos. Interpretación incorrecta. Y del otro extremo, porque son extremistas los dos, están los que no se creen salvos porque hace falta un juicio y hay que esperar el juicio para ver si logran la salvación.
Y esos dos extremos no han permitido una interpretación correcta de la Escritura. Yo creo que nunca vas a experimentar el poder de Dios ni los dones si no te sientes salvo, si no sientes que mereces por la obra de Cristo que la gloria de Dios esté en ti. Y lo vamos a leer porque Pablo parte del fundamento de que en el momento que aceptaste a Cristo en tu corazón, tú fuiste salvo, pero Él te dice que debes guardar, ¿sí? Esa salvación la debes cuidar. Amén. Eso sí lo debemos tener claro. Claro, en el momento que aceptamos a Cristo y logramos ser hijos de Dios, logramos la salvación y andamos en este mundo cuidando ese tesoro llamado de la salvación para no volver atrás, para no volver a lo que éramos antes. Entonces, tenemos que tener esto presente porque si hay un sentimiento de condenación que Satanás utiliza, ¿me entiendes? Para colocar en tu mente y en tu corazón, difícilmente puedes acceder a la autoridad que el reino de Dios te ha dado. Eso tiene que quedar muy claro porque no estamos en los dos extremos. Cristo murió para que el poder de Dios se derrame sobre ti. Cristo murió para darte la salvación. Y Cristo muere para que en esa salvación puedas adquirir la presencia, puedas adquirir los dones, pero tienes que cuidar celosamente esa salvación. No volver atrás. Cada día morir, como lo dijo Pablo. Cada día muero, pero guardando esa salvación. Y quisiera que vayas conmigo a lo que dice la palabra. Vamos a ver qué dice. Dice Efesios 2:4. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, ¿sí?, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Mire que está hablando en pasado. Y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? Dice la palabra, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice la palabra que tú fuiste sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, en el momento que tú aceptas a Cristo, Cristo viene a tu vida y tú vas a Cristo. Por eso tú eres hallado en Cristo. Hay canciones que hace poco escuchaba una canción que dice, y quiero ser hallado, creo que es Yeshua, le dice, quiero ser hallado en Cristo. Claro, porque nosotros fuimos comprados. Y cuando vean a Cristo, van a verlo a uno, van a ver a aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Entonces, en el momento en que espiritualmente Cristo traspasa y pone tu espíritu en los cielos juntamente con Él, te dio una autoridad desde el reino de los cielos. Escúchame bien, desde allá te dio una autoridad para que des órdenes aquí en la tierra. Y ahorita lo vamos a ver, porque Él dice, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y ahí vamos a ir comprendiendo el poder de la oración y el poder de la palabra declarada. Porque no es una palabra humana. Lo que tú hables humanamente se queda. Pero lo que hables espiritualmente tiene un efecto espiritual. La palabra dice, lo vamos a ver luego, Jesucristo dijo que sus palabras eran espíritu y vida. Y estábamos hablando de que en la creación el Padre vio desordenado todo y comenzó a declarar la palabra. Le habló al mar y le dijo, sepárese el mar de la tierra y del agua. El agua y el mar se separan. Y comenzó y le dio la palabra a la tierra y comenzó la palabra a dar frutos. Jesús vino y maldijo la higuera y la higuera se secó.
Moisés habló y el mar rojo se abrió. Quiere decir esto, y yo se lo digo, todas las cosas creadas tienen oídos. Todo lo creado tiene oído. Sea un ser vivo, sea un ser muerto, todo lo creado tiene oídos. Hay una investigación que hicieron hace muchos años, le hicieron unos chinos, donde habían dos cultivos. A un cultivo se le decía todos los días palabras bonitas. Esperamos que crezcas, que resplandezcas, que dé fruto, ¿sí? Y al otro cultivo no se le decía nada. Se demostró, y esto no es una prueba científica, que no es una prueba religiosa. Pero los cultivos a los cuales se les habló palabra de crecimiento, palabra de multiplicación, eso está comprobado científicamente, tuvo un mayor crecimiento y pudo dar fruto. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. En nuestra boca, y lo vamos a ver, dice, está el poder de la vida y de la muerte. Usted puede que lo crea, usted si no lo cree, si sí lo cree, pero cuando usted ora, usted tiene el poder de la vida y de la muerte en su boca. Usted fue ubicado en un lugar celestial donde usted puede darle órdenes espirituales. Todo lo creado, habíamos hablado, tiene oídos, pero obedece a una voz espiritual. Jesucristo lo dijo, si tienes fe, una fe así de pequeña, tú le puedes decir a ese monte, vete de allí, y el monte obedece. ¿Por qué obedece? Tú sueltas una palabra, pero hay algo que tiene oídos y es el mundo espiritual. Los seres vivos, lo inerte, todo eso tiene oídos y escucha la voz del Creador en nuestra vida. Esa es la razón por la cual cuando Jesús veía una dificultad, un enfermo, Jesús no oraba al Padre, decirle, Padre, ayúdame, mira que esto necesito que tú vengas y actúes como nosotros oramos. Jesús daba la orden simplemente. Jesús oraba con autoridad y por eso en este capítulo quiero hablar de eso, de la autoridad que tú tienes en la boca, la autoridad y el poder que Dios te dio a través de la oración, a través, como hijos de Dios en su reino, podemos, y lo vamos a ver, administrar lo de Dios. Amén. Entonces, lo primero que tienes que tener en cuenta para orar es que Él te dio la autoridad y te ubicas en un lugar celestial. Y una autoridad sobre lo creado, sobre la tierra. Porque cuando Dios nos creó en Génesis 1, Él dijo, enseñoreen lo creado, gobiernen lo creado. El hombre fue creado para darle órdenes al elefante, al tigre, a la naturaleza, a lo inerte. Así lo dice. Dice, y se enseñoreen sobre lo creado, se van a enseñorear. Esa fue la finalidad de Dios, de que pudiéramos disponer de lo creado y pudiéramos darle órdenes a lo creado. Amén. Y ese poder sigue vigente en nuestra vida. Amén. Entonces, tienes que ser consciente de lo que dice Efesios 2:4. Fuiste traspasado y colocado espiritualmente en un lugar celestial. De tal manera que ahora Dios te da una oportunidad de que Él, vamos a ver lo que dice la Escritura, dice, y todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo voy a hacer. Mire qué interesante, porque es un poder casi absoluto. Dice, toda cosa que me pidas, yo la voy a hacer.
todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Hay un poder, hay una autoridad. El Hijo, el dueño de todo lo creado, según Colosenses 1, te está diciendo, pídelo, decláralo, hazlo, que yo actuaré. Amén. Mire todas las citas, lo que están hablando es de una autoridad que tenemos en nuestra boca, una autoridad que tenemos cuando oramos, cuando declaramos, cuando con fe y espiritualmente soltamos una palabra. Lastimosamente esto se lo han creído más en el mundo espiritual los brujos que nosotros los cristianos. Un brujo lo único que hace es soltar palabras con su boca y con su boca tomar demonios del infierno y declarar cosas para que estos demonios actúen en contra de alguien. Más nosotros que tenemos un Dios todopoderoso, un poder que el Hijo nos dio, también existe poder en nuestra boca y superior al de las tinieblas. Amén. Superior. Así que no hay brujería, no hay hechicería. Cuando nosotros conocemos la verdad y oramos y reprendemos espiritualmente, toda brujería se corta, toda envidia, toda palabra declarada en tu contra se corta cuando oras y declaras con autoridad lo que Dios te dio. Cuando lo haces desde ese lugar que dice la palabra que Cristo te puso, desde arriba al lado de Él. Amén. Y si todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré. Entonces nos dio la capacidad de aquí en la tierra de actuar en lo sobrenatural y reprender el espíritu inmundo que está sobre una persona y declarar sanidad sobre otra persona. Y declarar con autoridad darle órdenes al mundo natural y al mundo sobrenatural. Eso tiene que quedar claro porque la palabra nos dice y Jesús nos dijo que aún mayores cosas Él haría. Nosotros haríamos en su nombre. Esa es nuestra misión, seguir con esa autoridad en nuestra boca, seguir declarando, seguir haciendo lo que Cristo hizo, seguir sin importar las circunstancias, declarar con autoridad que se rompe cualquier brujería, hechicería, poder del mal sobre las circunstancias, sobre las personas. Así que no hay que temer. Entonces cuando uno ve que hay una persona endemoniada en la iglesia, ¡ay! Todo el mundo cierra los ojos y todo el mundo alterado y qué susto, qué miedo. Pero ¿cuál miedo si Satanás fue derrotado hace 2024 años? Y lo único que te está diciendo es yo te di la autoridad para expulsarlo, no para que le tuvieras miedo. Es la autoridad que Cristo me dio. No puede haber temor. La autoridad se ejerce. Entonces, cuando nosotros hablamos de cristianos, de que somos cristianos, haga de ver como si usted es un embajador y usted tiene sus credenciales de embajador aquí en la tierra. Vamos a suponer que usted es un embajador del Reino de Emiratos Árabes en Colombia. Y usted se conoce por los credenciales, por la dignidad que usted tiene. Y en ese momento todo el mundo lo respeta. Usted tiene su dignidad. Incluso si comete algo, ni siquiera en Colombia puede responder, sino en su país. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, somos embajadores del cielo en la tierra. Y por lo tanto tú tienes que manifestar ese reino de Dios en la tierra. Tienes que manifestarlo de alguna manera. Y esto es un tema sobrenatural. No simplemente predicar teoría hablando de Dios, sino manifestarlo. Es un tema de manifestación. No es simplemente decir, no, mira, es que yo soy cristiano y voy a una iglesia, sino manifestarlo, que cuando ores la unción se sienta, que cuando ores el enfermo se sane, que cuando ores los espíritus, los demonios salgan. Que cuando ores la gente tenga el testimonio de decir, yo me sentí así y cuando esta persona oró, el espíritu, lo que yo sentía, salió de mí y fui sana. Es manifestar
el reino de Dios en la tierra. Por eso Jesucristo, y esta va a ser una lección que creo que es la próxima sobre el reino de Dios, porque el reino de Dios, que fue el tema principal de Jesús, no es algo por allá donde vamos a ir cuando dejemos esta tierra, es algo que debemos ejercer acá. Jesús, su único mensaje era: vendrá el reino, pero ¿cuál era el reino? El poder de Él aquí en la tierra, y que nosotros podemos administrarlo. Podemos administrarlo. Cuando una persona se sana, usted está administrando el poder de Dios. Amén. Jesús dio órdenes. Entonces, si tú eres un embajador de Dios en la tierra, por favor, pasa de ser un cristiano normal a un cristiano sobrenatural. Tú tienes que ser un cristiano sobrenatural. Anda con gente sobrenatural. Tú puedes andar con gente que sepa muchas palabras, pero anda con gente sobrenatural. A uno se le pega, uno se inspira con la gente con la cual uno anda. Uno se inspira en la iglesia en que uno anda, lo que uno ve, lo que uno observa, lo sobrenatural. Que Dios le dio una palabra a una persona y nadie sabía nada de esa persona, y cómo Dios en su omnisciencia profundizó sobre alguien que cayó en las lenguas, que cayó escarcha, que cayó aceite, que todo lo sobrenatural de Dios, que el milagro se dio, que la gente da el testimonio de lo que Dios hizo en su vida a través de la atmósfera que se dio en determinado momento a través de alguien. Porque es alguien el que trae la atmósfera y el poder de Dios a un lugar. Eso tiene que quedar claro. Íntimos, personas que están conectadas con Dios y traen el reino de Dios a la tierra. Y siempre lo digo, no es lo mismo traer a Pepito Pérez a que predica, a traer un hombre como Benny Hinn, un pastor que Dios lo usa, que trae la gloria de Dios. No es lo mismo. Si yo te digo, ¿a cuál de los dos vas? Tú dices, yo quiero a este. ¿Pero por qué a ese? Porque este es un íntimo. Este es alguien que trae la atmósfera de Dios al lugar. Y tú dices, yo quiero. Y muchos entran hasta con idolatría sobre el hombre de Dios. Pero lo que no entiendes es que esa persona es íntima de Dios y trae el gobierno de Dios en el momento. ¿Qué significa el momento de Dios? El gobierno de Dios. Que en ese momento, si un endemoniado entró, se va el endemoniado. Un enfermo entró, se sana el enfermo. Que cae la atmósfera y el poder del Espíritu Santo en ese lugar. Amén. Entonces, veamos lo que dice la palabra del Señor. Quisiera que en este momento leamos lo que dice Juan capítulo 6. Mire lo que dice. Vamos a leer. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Esto tiene que quedar absolutamente claro. Dice, las palabras que yo les hablo son ¿qué? Espíritu y son vida. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Cuando Jesús hablaba, el poder de Dios se desataba. Traía vida, traía poder. ¿Por qué? Porque él sabía que esa palabra el Espíritu Santo la tomaba, la ejecutaba. Y sobre lo que se orara, esos oídos espirituales de esa persona o de esa cosa recibían y se ejecutaba la palabra de Dios. Amén. Se ejecutaba. Cuando hablamos espiritualmente, nosotros vemos resultados. Yo no sé si te ha pasado que usted le dice a una persona, Dios te ama, Dios te anda buscando. Amén. Pero cuando usted dice un Dios te ama espiritualmente, esa persona se quebranta. Esa persona, hay algo en esa persona que recibe esa palabra y la recibe en su espíritu y quebranta su espíritu esa palabra. Entonces hay una distinción entre lo natural y lo sobrenatural. Usted puede decir la Biblia y le dice, ay hermano, mire, le dedico Josué 1:8.
que humanamente nada va a pasar. Usted simplemente está haciendo una declaración. Pero cuando es el Espíritu Santo el que le dice a usted la palabra para esa persona, es diferente. Para eso se necesita una comunión y una certeza de que el que le está hablando es el Espíritu Santo. Esto no es una emoción de que, ay, yo siento darle una palabra. No. Es una... Y usted tiene que corroborar, porque si no pasará vergüenza. Pero cuando el Espíritu Santo y aprende a afinar el oído a Él, ya comienza a guiarse y a dar palabra guiada por el Espíritu a un lugar. Usted lo pueden invitar a predicar a un lugar. Y usted puede tener un mensaje de hace 5 años que lo tiene guardado y dice, yo voy a compartir ese mensaje. Qué chévere, ya te lo sabes de memoria. Pero eso no es lo ideal. Lo ideal es orar y que el Espíritu Santo te indique la necesidad de esa iglesia y con base en esa necesidad usted va a elaborar el sermón que esa iglesia necesita. No el mensaje que tiene guardado, es la guía del Espíritu. El Espíritu Santo fue colocado en la tierra para que nosotros fuéramos guiados a toda verdad. Y cuando digo guiados es, le vas a hablar a alguien, dile al Espíritu Santo que te diga lo que le vas a hablar, lo que esa persona necesita. No necesita palabrería de que tú sabes bastante Biblia y vas a puro orgullo. No, vas a hablar lo que el Espíritu Santo te indica. Amén. Por eso Pablo, entonces nuestro Señor dice, todo lo que yo hablo mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras las toma el Espíritu y las hace vida. Cuando yo hablo, el Espíritu ejecuta. Amén. Y sobre lo que yo declaro, eso obedece porque escucha. Amén. Entonces el actuar espiritual nuestro tiene efectos tanto en el cielo como en la tierra. Todo lo que uno haga aquí tiene efectos en el cielo. Nosotros no podemos olvidarnos de eso. Mire lo que dice Mateo 16:19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Está hablando de todos nosotros, no solamente con Pedro. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será ¿qué? Desatado en los cielos. Esto es una palabra para ti que tienes que tener mucho cuidado con lo que declares sobre una persona. No somos llamados a maldecir. Tenemos tanto poder en nuestra boca que tenemos que tener cuidado. Porque aunque tú no creas, esas palabras tienen efecto en el mundo espiritual y en el mundo natural. Mucho cuidado porque aún las palabras que puedan salir de tu boca de una manera, no sé, imprevista, pueden tener efectos en el mundo espiritual. Yo te lo digo por experiencia. Mi madre, desde como a los 47 años, ella comenzó a decir, este año sí me muero, este año sí me muero. Y yo no sé, eso es una costumbre en la costa y ella decía eso con todo, pero mi mamá, ¿por qué dice, este año sí me muero? Llegaba el otro año, no, este sí me muero. Y yo le he visto eso a mucha gente hasta de edad que dice así. Y lo que está abriendo es un portón, una puerta en el mundo espiritual a eso. Esas palabras las toma Satanás y las ejecuta. Y dice, ay, este hermanito tanto que iba a la iglesia y mira, soltó una palabra que yo estaba necesitando. La voy a ejecutar. Dijo que se iba a morir este año. Porque le das poder. Aquí lo está diciendo. Todo lo que ates en la tierra será atado. Y mi madre murió de 54 años. A los 50 la invadió un cáncer. Pero tenía esa costumbre, con mucho dolor yo lo digo, de declarar. Decía, este año sí. Y el año le llegó. Por mucho que amara a Dios, abrió su boca. Job dijo
me ha acontecido lo que yo temía. Era un hombre justo, no era un hombre bueno, pero temía algo, tenía miedo de algo. Y le aconteció de ese miedo lo tomó Satanás y dijo, tiene miedo de perderlo todo, de enfermarse, de que sus hijos mueran, lo voy a ejecutar. Satanás trabaja con lo que tú pienses y con lo que tú declares. No importa si sean palabras inocentes. Espiritualmente no hay palabras inocentes. Yo es que dije esa palabra sin saber. No. Si tú piensas que te vas a morir, tú le estás dando el derecho legal a Satanás. Jesús te dio un derecho legal de sanidad, pero tú se lo estás entregando a Satanás para él ejecutar lo que tus palabras y lo que tus pensamientos están declarando. Y por eso la palabra lo está diciendo. Dice, todo lo que tú ates en la tierra será atados en los cielos. Debemos estar alineados con la palabra de Dios y nuestro pensamiento, aunque sea un día triste, aunque ese día te haya sentido mal, aunque nunca declarar cosas que van en contra del propósito de Dios. Yo sé que todos los días no son iguales, pero no permitir, ni pensar, ni declarar cosas que no son conforme a la palabra de Dios, que no van con lo que Dios estableció para tu vida. En un afán, en una palabra, tú puedes declarar la maldición. Puedes entregarle a Satanás el derecho legal sobre un hijo. ¿Sí? El derecho legal sobre tu destino. Simplemente por declarar cosas. Amén. Eso tiene lo tenemos que tener tenemos que tener mucho cuidado porque Satanás toma lo que, así como Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida. Es decir, las palabras que declaraba Jesús, el Espíritu Santo las tomaba y las ejecutaba. Asimismo, cuando usted declara maldición, o usted declara muerte, usted declara cosas, no es el Espíritu Santo el que las va a tomar. Las va a tomar un demonio que anda por allí y las va a ejecutar por la autoridad que usted tiene. Porque si los espíritus inmundos nos obedecen, y yo le digo a un espíritu inmundo, sal, el espíritu inmundo también va a ejecutar lo que yo declare, el mal que yo declare. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque la medida, mire, del poder de Dios en nuestro ser se mide por la fe y por lo que declaremos. Esa es la medida del poder de la iglesia. Amén. Entonces, quisiera comentarles que así, con base en lo que estamos hablando, si en mí hay poder, que no hay palabra inocente, el mundo lo está tomando, sea palabra buena o sea palabra mala, el mundo espiritual está tomando lo que usted está declarando y usted está pensando. Miremos lo que dice el Proverbios 18:21 sobre lo que estamos hablando. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama la comerá de sus frutos, independientemente si usted tiene buenos pensamientos, si tiene malos pensamientos. El poder de la vida y de la muerte está en lo que usted declare, en lo que usted piense y declare. Así que hay que tener mucho cuidado porque dice, otra versión dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Entonces, cuando yo reconozco que en mi lengua, que en mi ser, tengo poder de Dios, yo tengo que tener mucho cuidado en administrar ese poder sobre las cosas que yo pueda declarar o ponga o pueda declarar para mal, sobre todo sobre una persona. Y eso lo hemos visto bastante y la palabra nos lo prohíbe. La verdad que hay una prohibición. Vamos a ver si la encuentro aquí. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiconforme gracia de Dios. Amén. Debemos saber administrar lo que Dios nos dio.
el poder que hay en nosotros, porque yo quisiera ponerte un ejemplo, un mal ejemplo en la Biblia. Y se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 23. Y quisiera leerlo. Dice la palabra que Eliseo se dirigió a Betel, iba subiendo por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. Le gritaban: vete calvo, vete calvo. Vete viejo calvo, dice aquí. Eliseo se volvió y clavándoles la vista, los maldijo en el nombre del Señor. Al instante, 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. La gran pregunta es, ¿esto hacía parte del plan de Dios? ¿Asesinar a 42 muchachos simplemente porque le dijeron a Eliseo calvo? Yo creo que no. Esta maldición salió de la boca de Eliseo. Para mí, si usted me dice, es mi opinión respecto a este tema, por capricho. La voluntad de Dios no era asesinar a esos 42 muchachos simplemente porque le decían calvo. Imagínese usted, dice que los maldijo porque se burlaban de él. Y esa maldición produjo que aparecieran ¿cuántos? Dicen 2 osos que despedazaron a estos jóvenes. Entonces, no creo que sea la voluntad de Dios. Más bien, Él utilizó el poder de Dios para administrarlo mal. Y hay que tener cuidado con eso, porque acabé de leer en 1 Pedro 4:10 de que debemos administrar muy bien el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces ahí es donde uno escucha sobre la oración contraria. Hay madres que hacen oración contraria sobre los hijos. Y uno dice, pero ¿cómo? O hay padres que dicen, ay, ojalá que mi hijo ahora mismo no se me enamore. Ojalá ojalá que termine con esa muchacha. Ojalá. Son oraciones independientemente de la voluntad que tiene el hijo, es una oración contraria. Absolutamente contraria. Estamos usando el poder de Dios para mal. Ojalá que no le salga el trabajo. ¿Sí? Son oraciones contrarias donde estamos tomando el poder de Dios para mal. Ahora bien, yo he visto muchos pastores enseñándole a la gente a hacer ese tipo de oraciones. Ese tipo de oraciones. Y eso está proscrito en la palabra de Dios. Y quisiera ahí llevarte a la palabra de Dios donde faculta hacer oraciones contrarias. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se daba la ley del talión. Amén. Que era ojo por ojo y diente por diente, y se encuentra en Levítico capítulo 24:17. Dice, el que le quite la vida a otra persona será ejecutado. El que matare a un animal que pertenece a otra persona tendrá que reponerlo. Un animal vivo por uno muerto. Y el que hiera a una persona recibirá la misma herida que haya hecho. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, lo que yo haga, me lo hacen. ¿Sí? Ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión, ley de venganza. Ley de venganza. Y podemos ver un salmo de David. Vamos a leer el Salmo 109, versículo 7, donde David ora, y ora de una manera basada en la ley del talión. Dice, cuando llegue el momento de juzgar su caso, está David orándole a Dios por el enemigo. Y le dice, cuando llegue el momento de juzgar su caso, que lo declaren culpable. Tomen como pecados sus oraciones, que sean pocos sus años, es decir, que se muera rápido. Que otro tome su lugar. Que sus hijos queden huérfanos de padre y su esposa quede viuda. Que sus hijos vaguen como mendigos
y que los echen de sus hogares destruidos. Que sus acreedores se apoderen de toda su propiedad. Que los extraños se lleven todo lo que han ganado. Que nadie sea amable con él. Que ninguno tenga piedad de sus hijos sin padre. Que toda su descendencia se muera. En el nombre de su familia, que el nombre de su familia quede borrado de la próxima generación. Que el Señor jamás se olvide de sus pecados. Que los pecados de su madre nunca se borren de los registros. Que el Señor siempre recuerde estos pecados y que su nombre desaparezca de la memoria humana. Imagínense esa oración contra un enemigo. Porque existía el talión. Y así van a haber otras oraciones de David. Y así hay unos hermanos que oran también. Hay unos hermanos que oran también. Yo me acuerdo de una señora que me llamó, me dijo, pastor, ore por mí. Quedé muda, en un momento dado no pude hablar. Me metí con una hermana en una confrontación y esa señora era líder de intercesión. Y cuando yo les fui a hablar, no podía hablar. No podía hablar. ¿Por qué? Porque el poder de Dios muchos lo utilizan para mal, lastimosamente. Porque hacen oraciones con base en el Antiguo Testamento. Ojalá y a ese señor le vaya mal. Ojalá y se muera. Ojalá, yo lo maldigo. Mire, esas no son palabras, no hay para nosotros como cristianos palabras inocentes. No las hay. Hay que tener mucho cuidado con lo que declaramos. Mucho, mucho, mucho cuidado. Claro, entonces cuando Jesús viene, establece una ley, borra la ley del talión de Levítico. Y nos dice, ahora escrito está ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, él está borrando la ley del talión, dice, amarás a tus enemigos. Yo quisiera, más adelante, cuando ya avancemos un poco, 2, 3 cursos más, vamos a hacer un curso sobre el nuevo pacto. Y eso influye mucho en la interpretación de la escritura, porque algunas cosas de la antigüedad, como la ley del talión, no están vigentes. Jesús mismo dijo, escrito está, mas yo os digo sobre algunas cosas. Porque los mandamientos están vigentes. Pero la ley del talión no está vigente. Jesús dijo, escrito está ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, bendigan a los que los maldicen. ¿Sí? Perdonen las ofensas. Amen a sus enemigos. Entonces algunos hermanos toman la interpretación del talión que no está vigente y oran. El año pasado yo me encontré es una amiga mía, una señora que pertenece a una iglesia, y me acuerdo que ella me estaba contando una historia de alguien que le hizo mal en un negocio y dijo, yo declaro que los cielos se le cierran, que ese señor le va a ir mal, que los enemigos lo acabarán. Yo dije, wow, pero ¿tú qué estás haciendo? Le dije, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Estás orando con base en lo que dice Levítico, en lo que dice cuando Cristo no estaba, cuando éramos enemigos de Dios, cuando el odio estaba en la vida de los israelitas. Eso no está vigente. Y la ley del talión viene todavía de una ley mucho más antigua que Levítico, que lo estableció en Levítico, que es el código de Hammurabi. Entonces, era la ley de la venganza, pero Cristo la abolió. Entonces, podemos coger el Salmo 109 y orar como lo dijo David. Hay otro en donde David declara que se le caigan los dientes, si no me equivoco, a sus enemigos. Pero eso no es lo que Jesucristo nos dejó. El poder de Dios habita donde el amor está. Si usted quiere ver el poder de Dios sobre alguien, esa persona va a ver que manifiesta el amor de Dios. No la venganza, no el odio, no el rencor. Amén. Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque tenemos el poder en nuestra boca, pero debemos ser
buenos administradores. Tenemos que saber en qué es lo que en la Biblia está vigente para nuestra vida. Eso lo vamos a ver con los diezmos. Algunos dicen, ay pastor, es que el diezmo era de la ley, la ofrenda era de la ley. Cuando Dios creó los cielos y la tierra y Adán y Eva, pasó un gran tiempo antes de la existencia de la ley. Dice la palabra que Caín y Abel llevaron una ofrenda a Dios y ni siquiera existía la ley. La palabra dice que Abraham le diezmó a Melquisedec y todavía no existía la ley. Es un principio de favor y de bendición. Lo que pasa es que ese principio luego lo introduce Dios en la ley y algunos piensan que la ley y esa parte fue derogada. Pero es un principio que existió antes de la ley. ¿Quién le dijo a Caín y Abel que ofrendaran? Nadie, no existía la ley. ¿Quién le dijo a Abraham que le diezmara a Melquisedec? No existía ni siquiera la ley. Pero esos principios fueron incorporados a la ley y como parte de la ley perdió vigencia, la gente cree. Dice, no, es que eso era de la ley. No. Es una forma de honrar y decirle a Dios, yo bendigo a través de la bendición que tú me has dado. Eso es un principio que está desde Génesis. Desde Génesis. Pasaron más de 600 años para que se creara la ley. Entonces tenemos que saber y sabernos defender. ¿Por qué? Porque cualquiera puede orar con base en el Antiguo Testamento, con base en este salmo. Y lo que está haciendo esta persona en este salmo, en este momento, no hace ninguna diferencia a un brujo. No hay ninguna diferencia. Y yo he visto a muchos cristianos declarar maldiciones sobre otros. Y no saben lo que están haciendo y cómo están administrando mal el poder de Dios. Están siendo como Eliseo, cuando asesinó a esos 42 jóvenes. El poder de Dios no es para maldecir. El poder de Dios es para bendecir. Entonces, cuando Cristo vino, mire, cuando David oró en este salmo, no tenía David la autoridad que nosotros tenemos. David no había sido puesto al lado de Jesús, como dice la Escritura. Que nosotros fuimos traspasados y puestos y sentados juntamente con Él. David, ¿qué tal ahora nosotros con el poder de Dios? Usted se imagina una persona que usted la ve declarando sanidad y la sanidad opera. Que usted lo ve declarando liberación y los demonios expulsan. Y de repente usted ve a una persona de esas que Dios la usa maldiciendo. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Y cualquiera dice, no, pero es que eso no tiene efecto. Pero es que el poder de Dios se administra. Eso hay que entenderlo. Porque es que estamos bajo la óptica es que se haga la voluntad de Dios. Es que usted, si Dios le dio el don de la sanidad y usted ahora decide ir a una clínica y orar por él, Dios lo va a sanar. Entonces usted, parte de su voluntad, tiene incidencia en el milagro. No sé si me hago entender. Hay administración. Si yo quiero hablo en lenguas ahora mismo, porque yo puedo administrar el don. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los dones. Entonces yo tengo el poder en mi vida, en mi boca, en mi lengua. El poder de atar, de desatar en la tierra, en los cielos. Estoy sentado juntamente con Cristo y lo que yo hable se desata aquí en la tierra por fe. Hay que cuidar nuestras palabras sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre lo que declaremos palabra de bendición, no de maldición. Sed buenos administradores del poder de Dios, porque lo que hizo Eliseo es la muestra de que alguien con el poder de Dios lo puede usar para mal. En la voluntad de Dios no estaba
que vinieran esos osos y despedazaran a esos jóvenes simplemente porque le dijeron algo. Porque en una rabieta de Eliseo maldijo a esos jóvenes por una tontería. Tenemos que tener claro el tema de la administración del poder de Dios y que Cristo nos dio una nueva ley. Amarás a tu enemigo. No lo vas a maldecir. No lo vas a maldecir. Lo puedes maldecir y le puedes causar la muerte fácilmente. Lo puedes maldecir, claro. Si tú tienes la fe y el poder de Dios y lo crees, eso tiene incidencia en esa vida. Tarde que temprano lo vas a ver. Cristo en el Nuevo Testamento no nos llamó a maldecir a los enemigos. Nos llamó a darle la venganza a Él. Dice, mía es la venganza. Él te está diciendo, yo no voy a dejar las cosas. Dame la justicia a mí. Descansa. No te vengues. Déjame la justicia a mí. Así, eso es lo que Cristo está diciendo. Pero déjamelo a mí. Yo lo haré. Yo tomaré venganza. No eres tú. Amén. Entonces este tipo de oración de Salmo 109, 7 y muchos, si usted lee algunos salmos de David cuando se encontraba apurado con sus enemigos, David oraba de esa forma. David oraba, pero destrucción. Mire aquí lo que dice, que sus hijos se mueran, que la esposa quede viuda, que queden sin nada, que lo borren de la faz de la tierra, que los extraños se le coman y se le lleven todos, todo. ¿Sí? ¿Usted se imagina ser enemigo de alguien que ore también y que no tenga esta verdad en su vida? ¿Se imagina? Póngase en el supuesto de meterse con alguien que ore, que no tenga esta verdad del perdón y del amor al prójimo, y esta persona te mire todos los días declarando sobre usted por la inmadurez y la falta de preparación, por no leer las escrituras ni meterse nunca a un discipulado, los errores que están haciendo con la oración, de declarar maldición, de declarar puertas cerradas, cielos cerrados sobre las personas, porque simplemente toman un texto en un tiempo cuya justicia era otra. La justicia después de Cristo para nosotros es otra, donde estamos en un lugar privilegiado, donde Cristo nos privilegió, nos bendijo, donde la justicia de Dios es buena, es agradable, perfecta para nuestra vida. Así que yo, para finalizarlo, te quiero invitar a que recapacites sobre el poder de Dios en tu boca. El poder que Dios te dio. Son dos cosas que he visto que me parecen fatales. Uno, el cristiano que le teme a un brujo, a una bruja. El que tiene, fulanito hizo mal de ojo, hizo hechicería. Es que me dejaron aquí una bolsita rosada con un lazo. ¡Qué miedo! No voy a dormir. ¿Qué es más grande, el poder de Dios o el poder de Satanás? Vamos a la realidad. ¿En qué Dios crees? Entonces, uno, eso. Dos, eso son supersticiones. ¿Sí? Dos, en que no tengas confianza en el poder y la autoridad que Cristo te dio. En lo que declaras, en lo que hablas. Amén. En que cojas, no voy a decir rabia, pero ímpetu en el momento de la oración y digas, te va Satanás de esta vida, en el nombre de Jesús, con autoridad, con toda la autoridad, y puedas ver el poder de Dios. No es con gritería, no es con cambiando la voz, con técnicas de humanas, es con la autoridad, pensando que en ese momento Cristo está hablando a través de ti, teniendo la autoridad para declarar sanidad, liberación, para declarar la voluntad de Dios sobre una persona. Amén. Declarar. Yo me acuerdo, y cierro ya el mensaje con lo siguiente. Me acuerdo cuando
una pastora que yo estimo mucho, la pastora Gloria, su único hijo estaba perdiéndose en un parque fumando marihuana todos los días con unos amigos. Y vino alguien y le dijo, vea pastor, ahí está el guaymarón. Me acuerdo esa palabra que duré mucho tiempo sin entenderla, que se utiliza mucho por acá, por el interior. Le dije, mire, está el guaymarón de su hijo fumando marihuana. Y ella se quedó mirando indignada y dijo, él no es ningún guaymarón y mi hijo no está perdido. Porque yo veo a mi hijo y declaro lo que Dios me prometió para él. Y lo declaro todos los días sobre su vida. Declaro, ella no ignoraba lo que estaba pasando, lógicamente. Pero ella ante la realidad, que su hijo estaba fumando marihuana, estaba perdido en eso, declaraba lo que Dios había hablado respecto a él. Todos los días tú me prometiste, Señor, mi hijo será un profesional, mi hijo será un hombre exitoso, mi hijo será un emprendedor, mi hijo. Y efectivamente, con el tiempo, hoy en día el hijo está en España, montó una empresa, le está yendo bien y se está cumpliendo la palabra que Dios habló, pero que su madre activó por fe, declarando lo que Dios habló sobre la persona. De pronto tu realidad con alguien de tu familia no es la que tú quieres. Y eso nos pasa a todos, dolorosamente. De pronto la realidad, el presente no es el que tú anhelarías sobre un familiar, pero decláralo, porque tu palabra tiene poder. Declara lo que Dios habló, lo que Dios te dijo. Que tu casa y tu familia será salva, que cada uno caminará y cada uno andará en los pies de Cristo, en el camino que Dios establezca para ellos. Tienes que tener la convicción plena de que tu palabra tiene poder y lo que declares en oración tiene poder. Esa era la autoridad de Cristo. Le dijo al paralítico, levántate. Le dijo al hombre de la mano seca, extiende tu brazo. Amén. Decláralo con autoridad en el nombre de Jesús. Deja de estar pidiendo, ay Señor, si tú puedes, si es tu voluntad. Decláralo, cambia tu oración. Lo declaro en el nombre de Jesús. Hay sanidad ahora sobre mi familiar, sobre mi hermana, mi hermano. Declaro en el nombre y comienza a pedirlo, a declararlo, a darle órdenes al mundo espiritual. Amén, porque tú no sabes en qué prisión estará esa persona espiritualmente, en qué opresión espiritualmente. Y simplemente basta con una declaración con autoridad para que el enemigo, ¡pum!, suelte a esa persona. Amén. Vamos a orar en este día. Vamos a dar por terminada la clase de hoy. Amén. Vamos a pedirle al Señor que sea Él cambiando nuestra oración, que sea Él guiándonos, que sea Él diciéndonos cómo debemos orar. Amén. De tarea está que estudies Mateo 5:38, donde Jesús dice, no es ojo por ojo, diente por diente. Ahora amarás a tu prójimo, amarás a tu enemigo, los vas a bendecir. Estableció una ley del amor, una ley del perdón. Y ahora cuando ora le dice, Señor, perdóname, así como perdono a aquellos que me ofendieron. Perdono a mis enemigos. Cambia, Señor, nuestra oración. Ayúdanos a orar con poder, Señor, con autoridad. Te pedimos, oh Dios, en este día que te manifiestes sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo, guíanos a una oración correcta, a una oración con autoridad. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a aprender aún más de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en la interpretación correcta. Ayúdanos a caminar correctamente, no en la ignorancia de la Escritura, sino en tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo bendigo a cada persona que en este momento se conectó y declaro, Señor,
que tú les darás el denuedo para orar, la autoridad para orar, que su oración cambiará, Señor. Cambiará, que podrán a través de la lengua y de la oración, de la palabra que tú les has dado, transformar el mundo sobrenatural. Que cuando ellos hablen, hay una invasión de lo sobrenatural aquí en la tierra, aún de tus ángeles, aún de tu Santo Espíritu, actuando, Señor, con poder. Gracias porque se levantan hermanos en la fe con la autoridad de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, hemos estudiado tu palabra por el día de hoy. Te bendecimos, te exaltamos, Señor, y te glorificamos. Y te damos a ti las gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos estar aquí, tantas personas invocando tu santo nombre. Amén y amén. Damos gloria al Señor por esta noche. Damos un fuerte... le mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que se conectaron, los servidores, los líderes. Me gustaría, tienen un examen pendiente este domingo, y bueno, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y nos vemos en una próxima clase. Amén. Vamos a seguir en 8 días con vamos a ver si terminamos los distintos tipos de oración. Hay oración de consagración, oración en el Espíritu, oración en la fe, oración de acción de gracias, oración de intercesión, petición. Y vamos a hacer ejercicios combinando todos estos elementos, porque la oración es una combinación de distintas clases de oración. Cuando analizamos el Padre Nuestro, vimos que hay oración de consagración, de adoración y de acción de gracias, de petición. Así que bueno, te espero, que Dios te bendiga. Gracias por conectarte y nos vemos en 8 días. Bendiciones.